Bueno, muy bien, estamos arrancando ya. Como ya lo hemos hecho algunos viernes, estamos usando este día para hacer alguna actividad que no tiene mucho que ver con las aves, pero sí con la naturaleza y la conservación. Y así es que estamos invitando a instituciones como el Museo de Historia Natural y a otras ONG que trabajan en conservación y en investigación. Y bueno, hoy es el turno de Ecobio. Está Hugo con nosotros, que bueno, le doy la palabra para que se presente, nos hable un poco de Ecobio y inicie con la presentación. Así que adelante, Hugo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. La verdad que es una instancia súper interesante para poder divulgar e integrarnos entre distintas ONGs y sociedad a temas ambientales. Bueno, mi nombre es Hugo Coitiño, soy magíster en geociencias y integro Ecobio Uruguay desde sus inicios en 2010. La idea de la presentación es poder brevemente contarle en qué se enfoca Ecobio Uruguay y después pasar directamente a hablar sobre una de las principales líneas de investigación que tiene la ONG. A ver, pasa ahí, sí. Bien, Ecobio Uruguay inicia en agosto de 2010. Ahora próximamente cumplimos 10 años de existencia y la integramos diferentes profesionales, tanto de biología como veterinaria, bioquímica, geografía. También se han sumado recientemente estudiantes de la Tecnicatura de Control Ambiental de la UTU y de esa manera, bueno, apuntamos a crear un grupo interdisciplinario para temas de conservación. Nos planteamos desde el inicio como misión contribuir a lo que es la conservación de la biodiversidad a nivel nacional, a través de la gestión ambiental del territorio, usando como herramienta fundamental lo que es la investigación, la educación y la integración de la sociedad a todos los que son los proyectos que llevamos a cabo. Eso es uno de los pilares que nosotros apuntamos siempre de integración. Hemos tenido diferentes proyectos a lo largo de la historia. Los más importantes fueron trabajos que durante 6 años en la zona de Cebollatí, en trabajo con las comunidades rurales, principalmente de Charqueada y Villa Cebollatí, en donde se trabajó en la conservación de los humedales, en desarrollo potencial del turismo ecológico, y se trabajó mucho con productores locales en temas de huerta orgánica, etc. Hemos tenido proyectos relacionados con la Universidad de la República y con otras organizaciones. Después tuvimos una línea de investigación de proyectos de pingüino del Uruguay, donde se relevaban las costas uruguayas, relevando todos los pingüinos que aparecían, tanto vivos como muertos, y ayudando, por ejemplo, a Socobioma en el tema de rehabilitación. Siempre tenemos actividades de educación ambiental, es una de las principales metas que nosotros tenemos en todos los proyectos y durante todos los 10 años. Y bueno, en 2015 surgió una nueva línea de investigación para el país, que es Ecología de Infraestructuras Viarias y Biodiversidad, que es hoy en día la línea que se está desarrollando más actualmente. Pasando ya un poco a la línea de investigación, la idea es contar un poco un panorama general de lo que es el impacto de las carreteras sobre biodiversidad y los ecosistemas, para que ustedes más o menos se introduzcan en el tema, y al final pasamos a lo que se está haciendo en Uruguay, ¿no? Bueno, Road Ecology, Ecología de las Carreteras, es una disciplina que justamente estudia los efectos de las infraestructuras viarias, tanto carreteras como vías férreas, y cómo interacciona con la biodiversidad y los ecosistemas naturales. Surgió en la década de los 80, principalmente en el hemisferio norte, donde hay muchísimos trabajos y un desarrollo en esta área de investigación muy, muy grande. Recién en los 90 se comienzan a fortalecer lo que es los trabajos fuertes en esta temática a nivel internacional. Como todos sabemos, nosotros usamos las carreteras principalmente para viajar para todos lados, movernos, presentan un montón de beneficios a la sociedad. De lo que es más visible para nosotros y la que vemos generalmente la importancia de una carretera, ¿no? Sin embargo, muchas veces se dificulta ver
lo que hay por detrás de esas infraestructuras viarias y el impacto que podría llegar a generar a nivel ambiental. Muchas veces nos cuesta creer que hay como una carretera que no presenta un ancho tan grande, pueda generar tantos impactos como vamos a ver a continuación a nivel de biodiversidad, a nivel de los ecosistemas. Algunos son mucho más directos y otros impactos son más indirectos, y muchos afectan directamente a nosotros, a la sociedad en general. Uno de los principales problemas que genera las infraestructuras viarias, y es de las causas más grandes a nivel mundial de pérdida de biodiversidad, es la fragmentación de hábitat. Las carreteras, a pesar de, como dije anteriormente, son estructuras que no, en Uruguay por lo menos no presentan un ancho tan grande, generan una fragmentación bastante importante, provocando disponibilidad de hábitat propicios para las especies, generando pequeños parches. Vamos a ver más adelante lo que es la red viaria de Uruguay, que es bastante densa, y se generan parches muy pequeños en donde presenta problemas para el desarrollo de las distintas especies y poder sustentar las poblaciones de vida silvestre en los hábitats naturales. Es decir, la fragmentación es tan grande, generando la mayoría de los parches, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, en la región este, la mayor cantidad de parches generados por las carreteras son de menor de 100 hectáreas. Es decir, son parches muy pequeños en donde a las poblaciones de vida silvestres se les complica la subsistencia, y por lo tanto los obliga a moverse y los obliga justamente a cruzar las carreteras. Acá es un ejemplo para que vean una zona de monte donde se ve perfectamente la fragmentación que es con la carretera, que no se ven. No es solo el tema la zona asfaltada, sino también los bordes que se generan por seguridad vial y por manejo de la vegetación al costado de las carreteras, que en Uruguay tenemos diferentes anchos según el tipo de carretera que tenemos. Y bueno, acá un ejemplo de un ecosistema natural. Cuando se construye una carretera, estas dos poblaciones, estos dos ya son dos parches en donde las poblaciones, los individuos que viven en cada parche, se van a ver perjudicados y van a estar obligados a cruzar la carretera para poder conectarse con otras poblaciones aisladas. Dentro de otro de los efectos que se genera es el efecto borde, que son importantes. Los bordes, cuando hablamos de los bordes de las carreteras, hablamos, en nuestro caso, donde las banquinas, o donde tienen, por ejemplo, generalmente las carreteras en Uruguay se ve el pasto cortado, que lo mantienen, el Ministerio de Transporte lo mantiene corto, salvo en algunas partes como Rocha, que se mantiene la vegetación natural. Esos bordes generan diferentes impactos, no solo sobre las especies, no solo sobre la fauna, sino también sobre la flora y también sobre diferentes contaminantes que salen de las carreteras y de los vehículos. Entonces, según el tipo de vegetación y según el tipo de manejo que se genera en esos bordes, puede aumentar la difusión de contaminantes, por hidrocarburos, metales pesados, gases que esos pueden terminar, por ejemplo, en cursos de agua, pueden contaminar pequeños charcos donde, por ejemplo, los anfibios se pueden reproducir y encuentran un ámbito propicio, y estos son contaminados. Y otro de los efectos borde que se genera también es el efecto del ruido vehicular, del tránsito vehicular, que eso también va a variar según el tipo de infraestructura viaria y según la densidad de tránsito que se tenga. Y hay muchas especies, hay trabajos en donde se habla de que las carreteras tienen un efecto negativo, por ejemplo, en la reproducción de anfibios y de aves, principalmente en la vocalización de las aves en el cortejo, en donde los machos no pueden, y los anfibios también, no pueden vocalizar en busca de hembras debido al ruido. Entonces ahí muchas especies cambian la frecuencia y otras totalmente pierden el territorio y tienen que ser trasladadas, se trasladan para otro ambiente más propicio para poder comunicarse a nivel vocal. Otro de los impactos que se genera es contaminación lumínica. Hay uno de los grupos más perjudicados en esto son los murciélagos.
no es solo por contaminación lumínica de los vehículos, sino también de los postes de luz que se ponen, principalmente en lo que son los cruces, las rotondas, acá en Uruguay. Eso genera una barrera y un impacto en lo que son los murciélagos, perdiendo hábitat favorable para estas especies, por ejemplo. Y también atraen, como ven y se sabe, la luz atrae un montón de insectos y eso provoca a que varias especies se acerquen a la carretera por la cantidad de insectos que se acumulan y aumenten esa probabilidad de atropello. Y bueno, después es más visible lo que es la carretera. Lo que permite es aumentar la frecuenciación de las personas. Hay trabajos en donde hablan que la caza furtiva es muy beneficiada en base a las carreteras, ¿no? Porque ya permite el ingreso y permite llegar a distintos ambientes muy ricos en biodiversidad a los cazadores de manera fácil, cosa de poder generar un impacto en la fauna. Entonces, las carreteras también es común ver acá en Uruguay, las carreteras principales vienen de la mano a futuro con urbanizaciones que se van generando. Tenemos el caso muy puntual y muy visible, el de la Ruta 8, donde pasa por el medio de Minas. Eso históricamente se fue formando gracias a justamente a la instalación de la carretera, Solides Mataojo y un montón de otros centros poblados. Lo que también genera la estructura urbana, genera otro impacto más que se le suma al de la carretera. Esto es más o menos para que vean pantallazo general de los impactos a nivel de los que estuvimos viendo: difusión de contaminantes, contaminación lumínica, desarrollo urbano, mortandad de atropello, que ahora lo vamos a ver, canalización de movimientos de organismos y sedimentos, que también lo vamos a ver ahora a continuación. Dentro de lo que son las márgenes, las infraestructuras viarias, los bordes, las banquinas que nosotros también llamamos, por un lado, a pesar de que generan impactos para unas especies, impactos negativos, para otras también generan oportunidades de nuevos hábitats para poder colonizar, o por lo menos poder moverse y poder, por ejemplo, alimentarse. Hay un caso muy puntual que es el zorrillo, que presenta no se conoce muy bien, pero presenta un comportamiento bastante particular en la carretera. Parece que se ve bastante beneficiado, debido ya sea por alimento o por hábitat. Entonces eso genera nuevos hábitats, lo que también permite que especies exóticas invasoras puedan circular y de esa manera aumentar su distribución. Acá hay casos muy puntuales de algunas especies exóticas invasoras donde se ve claramente que su eje de avance son las carreteras. Principalmente, por ejemplo, en flora sucede. Luego, bueno, como hablábamos antes, el tema de acumulación de sedimentos en los cursos de agua, el manejo la falta de vegetación a los bordes de las carreteras genera un mayor escurrimiento en momentos de lluvias principalmente, y eso genera un mayor escurrimiento de sedimentos, lo que termina, por lo general, en los cursos de agua, cambiando el régimen hídrico natural de ese curso, trayendo consigo después el cambio del régimen debido al sedimento o a la contaminación por distintos hidrocarburos o metales pesados. Ahí ya genera un cambio en lo que es el ecosistema acuático, a nivel de biodiversidad y de calidad de agua en general. Entonces, en Uruguay es fácil ver cuando llueve mucho cómo se inundan rápidamente los bordes de las carreteras, y ha pasado que la ruta 1 o la ruta 10 ha sido destruida debido a la cantidad de agua que ahí se acumula y que ahí por ahí escurre. Eso también va de la mano, que vamos a ver más adelante, con el tema de trabajar en lo que es restauración de los bordes, para evitar justamente ese tipo de problemas. Y bueno, también hay provoca erosión, al no tener vegetación que amortigüe tanto la gota de lluvia como el escurrimiento y la escorrentía de agua, aumenta la erosión del suelo, lo que muchas veces provoca que la ruta se rompa, pues va erosionando y se va comiendo por debajo de la carretera, lo que genera que la ruta colapse en algún momento.
Estos son ejemplos para que vean otros impactos de los bordes. Vemos que está muy ligado y es bastante común también ver en Uruguay al costado de la carretera mugre, basura, lo que eso también genera problemas ambientales. El tema de la vegetación, acá ven en este ejemplo, no sé si se ve el mouse, pero acá ven cómo al costado de la carretera echaron glifosato para mantener la vegetación corta. Eso también genera un impacto. Ven las Se ve inundaciones el que mouse, hablábamos. Hugo. Está perfecto. Ven acá en las inundaciones cómo aumenta la inundación en los bordes. Y bueno, y acá es un claro ejemplo que esto lo sacamos el año pasado en Argentina, cómo la lluvia erosionó y hizo caer la barrera de contención de la carretera. La carretera ahí se cortó debido justamente a que se estaba erosionando y se estaba desmoronando ese tramo. Y eso va muy de la mano por la falta de restauración. Otro de los impactos que generan las carreteras es el efecto barrera. Hay especies que por el simple hecho de estar en la carretera y no se acercan. Tenemos algunas especies de mamíferos, por ejemplo, en algunos países. Y acá los felinos, a pesar de que el gato montés es bastante común encontrarlo atropellado, hay felinos que pierden actividad a unos cuantos metros de la carretera, ni siquiera se acercan a cruzarla. Entonces ahí no solo se pierde el hábitat de la parte de la construcción y del borde, sino que genera ese efecto barrera en algunas especies a varios metros. Hay trabajos de que hablan que hay especies de aves que pierden a 400, 500 metros de la carretera, pierden el hábitat, es decir, ni siquiera se acercan. Y para anfibios también, y para mamíferos hay diferentes trabajos. Ahora después voy a mostrar hasta más o menos qué distancia la carretera genera impactos a nivel ambiental, que puede llegar hasta el kilómetro de distancia para distintos temas, para distintos impactos. Entonces no es solo la pérdida de la construcción y del asfalto y del borde, sino que va más allá de ese espacio. Y a esto si le sumamos los usos de suelo y la agricultura, todavía en muchos sectores es muchísimo más grande el efecto barrera que se puede generar, no solo por la carretera, sino que a ese se le suma el impacto del monocultivo o del uso de suelo que se está implementando ahí. Y eso genera una aislación aún mayor de las poblaciones, perdiendo la diversidad genética. No se permite un flujo genético de dichas poblaciones. Y bueno, y a partir de ahí también se pierde lo que es la conectividad paisajística, que no solo permite el flujo de fauna, sino que también permite mantener lo que son los servicios ecosistémicos, que eso vamos a ver también cómo las carreteras impactan en los distintos servicios ecosistémicos que existentes. Y el efecto más visible que vemos todos, y es así como surgió la línea de investigación acá en Uruguay, a través de la sociedad y la preocupación de ver muchos animales atropellados. Es el efecto ecológico más visible. Las carreteras son de las estructuras que generan mayor pérdida de biodiversidad por atropello. Es decir, son miles y miles de animales semanales que son atropellados, no solo a nivel nacional, sino bueno, a nivel mundial es muy grande. Y eso también trae aparejado no solo el impacto que se genera en la fauna por el atropello, sino también, que es lo que nosotros tratamos de trabajar, que no solo tenemos que ver el impacto en el animal, sino también a nivel de seguridad vial, que es otro tema que hay que abordar, que no podemos nosotros dejarlo de lado, que es una realidad. Al chocar con un animal grande, en Uruguay no tenemos, como en otros países, especies tan grandes como el oso o el alce, que pueden generar destrozos muy, muy importantes a nivel vehicular, pero sí tenemos especies que pueden llegar a generar accidentes por desvíos o hacer daños en el vehículo. Ahora vamos a mostrar unas fotos. Y eso también tenemos que trabajarlo, porque por un lado, a pesar de que trabajar en conservación y tratar de mitigar la mortandad y la pérdida de biodiversidad, pero también trabajar desde el lado y mostrar a la gente la importancia en lo que es la seguridad vial para la sociedad. El atropello se da por distintas variables, ¿tá? Según la especie, según la intensidad del tráfico, según el tipo de carretera que haya. En Uruguay tenemos los corredores internacionales, carreteras primarias, secundarias, terciarias,
hay algunas que están asfaltadas, hay otras que son de tierra. Entonces, según el tipo de carretera, según el hábitat que haya al costado de la carretera, según la especie, es cómo se va a dar el atropello. Por eso muchas veces hay que entender bien todo en conjunto para poder generar una medida de mitigación. Por eso muchas veces no es tan fácil y no es tan rápido la implementación de una medida, porque tenemos que ver, todos los casos son particulares y tenemos que entenderlos para poder adaptar la mejor medida a ese sitio. Estos son algunos ejemplos de especies en Uruguay. No es nada lindo ver animales atropellados, pero bueno, es una realidad. Por eso pusimos estas fotos. Acá vemos la nutria, el margay, gato de pajonal, que hoy en día el gato de pajonal, un trabajo reciente, lo cataloga como prácticamente una especie endémica de Uruguay con un poquito de la parte de Brasil. Y eso le da un mayor valor para la conservación y a su vez una mayor preocupación del efecto de la carretera sobre estas poblaciones. Tatú de rabo molle, el tamanduá, los hormigueros chicos, y por ejemplo tenemos algunos reptiles como la víbora de cristal. Que eso vamos a ver bien las cantidades de especies que más adelante que se ven atropelladas. Pero bueno, la mayoría de estas especies son especies prioritarias para la conservación, son especies catalogadas, amenazadas a nivel internacional por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y son especies prioritarias para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a nivel de Uruguay. Acá vemos algunos de los efectos que hablábamos de la seguridad vial. Esto es de la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay, que también aporta datos para atropello, y acá nos mandó esta información de cómo esos vehículos atropellando jabalís quedó en el estado en que pueden ver las fotos. Y tenemos un caso que no lo puse, acá en Santa Lucía, acá nomás, en una de las carreteras, en la 48, tenemos una muerte de una mujer en moto por chocar contra un axis, contra un ciervo axis. Entonces, bueno, ahí ya no es solo el tema de la seguridad vial y del deterioro del vehículo, sino también la vida de una persona. Luego, a nivel de servicios ecosistémicos, las infraestructuras viarias afectan a distintos servicios ecosistémicos, que son los servicios que a nosotros nos sirven para poder sobrevivir, y también a nivel de la naturaleza, las funciones que cumplen. Uno de los servicios es la regulación de las inundaciones. Nosotros, esto es muy claro en los bordes, al cortar la vegetación y al perder la vegetación natural, estamos transformando el suelo, y eso muchas veces genera un aumento de las inundaciones, debido a que justamente, por un lado, cuando llueve, el agua que cae en la carretera, en la parte asfáltica, corre mucho más rápido y en mayor cantidad hacia los bordes, y los bordes, al no tener la vegetación natural, escurren mucho más rápido a los cursos de agua, ¿no? Generando tanto erosión como un aumento del caudal, ¿no? Como comenté antes, en Uruguay hace unos años la ruta 10 fue destruida, y la ruta 1 también, por justamente una lluvia muy grande. Entonces, mantener la vegetación natural en los bordes permite justamente, por un lado, evitar que la carretera se destruya, porque eso después insume un presupuesto bastante elevado a nivel de Estado, y también permite, por ejemplo, la absorción de distintos contaminantes y un aumento de la infiltración y un aumento del almacenamiento de agua. Otro de los eventos, esto pasó principalmente en la 10, es protección contra eventos costeros, ¿no? Las carreteras también, al remover la vegetación natural, quedan expuestas a distintos eventos extremos. Esto es lo que pasó particularmente en la ruta 10 hace unos años, en donde se cambió el uso del suelo de la franja costera, y ante un evento extremo generó la rotura de la ruta. También afectan lo que es el control de erosión, como veníamos viendo. Al no tener vegetación, el agua escurre y los sedimentos del suelo son removidos a una mayor velocidad, una mayor cantidad, provocando una mayor erosión. Después también
afecta a lo que es la regulación de la calidad de agua, justamente debido a al aumento de las correntías, al aumento de la circulación de sedimentos y la acumulación de sedimentos, y al aumento de acumulación de hidrocarburos y metales pesados, genera cambios en los ecosistemas acuáticos, contaminando por un lado el agua con metales pesados y hidrocarburos, que esa agua después muchas veces termina en los sitios donde se saca el agua para abastecernos, y también genera cambios en lo que es la comunidad faunística y florística del ecosistema acuático, desde la parte bacteriana hasta la parte de vertebrados. Entonces, mantener una restauración de las carreteras podríamos aportar a una mejor calidad y a una mejor regulación de la calidad del agua. Y bueno, y después también la regulación en lo que es la calidad del aire. Va todo muy relacionado de la mano con la pérdida de la cobertura vegetal, ¿no? Como sabemos, la vegetación absorbe mucho CO2. Entonces, al perder la capa vegetal, la contaminación del aire debido a la circulación vehicular aumenta. Entonces, también trabajando con el tema de restauración, podemos mejorar lo que es la calidad del aire de las carreteras y sus alrededores. Y bueno, y el secuestro de carbono es fundamental, por lo que hoy en día a nivel mundial es un tema de importancia como es el cambio climático. Si nosotros trabajamos porque hay algo que tenemos que tener claro, que las carreteras van a seguir existiendo, se van a seguir agrandando, se van a seguir arreglando. Entonces, tratar de buscar un equilibrio entre lo que es la infraestructura viaria y el ecosistema nos va a permitir llegar a mejorar y a mitigar la pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Y bueno, y el secuestro de carbono, manteniendo la vegetación natural, mejoraría muchísimo. Esto para que vean un ejemplo que algunos impactos de las carreteras pueden llegar a mayor a 1 kilómetro. ¿Ah? Según tanto cuenca arriba como cuenca abajo, tenemos a distintas distancias de la carretera diferentes impactos, no solo en la biodiversidad, sino también en lo que es la calidad del ecosistema. Y también viendo la distancia, también se podrían llegar a ver impactos en lo que son los cultivos que están cercanos a la carretera, debido justamente a la contaminación del suelo, a la contaminación del agua, a la contaminación del aire. Entonces ahí también tenemos que tener en cuenta que no solo es para la biodiversidad y los ecosistemas naturales, sino también que genera impactos podría llegar a generar impactos a nivel de producción. Para poder mitigar todos estos impactos se necesita muchísimo trabajo, muchísima información de base, y existen diferentes medidas de mitigación implementadas a nivel mundial para tanto disminuir la mortandad, como para permitir la conectividad paisajística, como para permitir la mejora de los servicios ecosistémicos, en la calidad de agua. Entonces, para eso, para poder identificar bien cuál es la medida de mitigación más adecuada, necesitamos, en el caso de los atropellos, necesitamos identificar cuáles son aquellos sitios de mayor mortandad, ¿no? Y entender por qué esos sitios presentan una mayor mortandad, que no es al azar, sino que está relacionado mucho a los hábitats que están a los alrededores y cómo los animales se mueven, y también va a depender de las especies. Nosotros muchas veces las medidas de mitigación implementadas para disminuir la mortandad de fauna pueden estar ligadas únicamente a especies amenazadas, pueden estar ligadas a un grupo grande de mamíferos, por ejemplo, las especies de felinos, las especies de zorro, o pueden estar ligadas a especies más pequeñas como anfibios. Entonces, tenemos que entender bien cuáles son nuestras especies objetivo para poder mitigar la mortandad, para ver qué medida de mitigación implementar y cuál es la más adecuada. También ver el tema de los corredores biológicos. Las medidas de mitigaciones muchas veces es para disminuir la mortandad, pero otras tantas se pueden generar medidas de mitigación para aumentar la conectividad paisajística. Y al aumentar la conectividad paisajística, acá es muy claro, por ejemplo, carreteras cortan muchísimo los montes naturales, que los montes naturales
son grandes corredores biológicos para la biodiversidad. Entonces, si nosotros mantenemos y hacemos los puentes de tal manera de que permita la conectividad paisajística, eso va a favorecer la conservación de la biodiversidad. Entonces, para eso tenemos que trabajar en identificar cuál es la mejor estructura que se adapte y permita la conectividad. También ver los sitios a restaurar. No es únicamente generar una medida de mitigación para el atropello, sino apuntar también, tanto para la conectividad paisajística como para los servicios de los ecosistemas, identificar sitios frágiles que son necesarios restaurar para de esa manera poder mitigar un impacto mucho más grande. Y el monitoreo, para poder efectivizarlo todo, el monitoreo y la planificación se tiene que hacer durante las fases de preparación de la construcción de la carretera, durante la construcción y luego de la construcción. En Uruguay ya no es tan común construir carreteras nuevas de cero, sino que lo que se hace es o se ensanchan o se mantienen. Pero durante las 3 fases, durante todas las fases de trabajo en la carretera, es necesario el monitoreo para poder generar previamente una planificación. Es más fácil implementar, por ejemplo, un paso de fauna antes de construir la carretera a que cuando la carretera está construida, porque va a generar un costo muchísimo mayor cuando la carretera está construida. Entonces, poder generar una base de datos y poder entender cómo en Uruguay la fauna está siendo afectada, por ejemplo, nos va a permitir, al momento de la reparación de una carretera, ya saber dónde poder hacer un paso de fauna, dónde poder restaurar, etc. Estos son ejemplos de pasos de fauna que se hacen a nivel mundial. Tenemos pasos de fauna por encima, que son puentes bastante grandes, son estructuras muy caras. Lo que se tiende acá es hacer un puente y restaurar con vegetación toda la zona de arriba, cosa de permitir que estos 2 ecosistemas se conecten. Es como generar una especie de corredor biológico. Y después también tenemos algunos pasos de fauna que son por debajo de la carretera, ¿no? Acá hay trabajos que también no solo tenemos que ver cuál es lo más económico para Uruguay, estos pasos de fauna son muy caros. Estos pasos de fauna, por ejemplo, en Uruguay serían de los más factibles por lo que hemos podido hablar con el Ministerio de Transporte. Esto ya sería mucho más difícil. Pero también tenemos que ver para qué especies se van a hacer esos pasos de fauna, porque hay países, por ejemplo, que hay estudios que marcan que las hembras, como ven en este dibujo, una hembra de oso con su cría prefiere el paso de fauna por debajo y otras especies prefieren el paso de fauna por arriba. Entonces, muchas veces tenemos que analizar si conviene solamente un paso de fauna por debajo o conviene hacer una mezcla de paso de fauna por debajo, paso de fauna por arriba, ¿no? Porque las especies tienen diferentes comportamientos y se van a acostumbrar y a adaptar a distintos tipos de pasos. Por eso muchas veces tenemos que identificar cuáles son nuestras especies objetivo, ¿no? Porque si nuestra especie objetivo prefiere el paso de fauna por arriba y no podemos, debido a la situación económica, y ponemos un paso de fauna por debajo, sabemos que puede llegar a ser difícil que esta especie lo utilice. Estos pasos de fauna van muy de la mano con lo ideal con cercos, para evitar que la especie cruce por la carretera y se obligue a ir hasta encontrar el paso de fauna, tanto por arriba como por debajo. Entonces eso aumenta la probabilidad de que la especie utilice el paso de fauna implementado. Y algo también importante a tener en cuenta es que la adaptación de las especies a pasar a los pasos de fauna, tanto por arriba como por debajo, no es de un día para otro, no es de una semana para la otra. Hay trabajos que han estimado que es según la especie, también varía, es entre 4, 5 años, 6 años, para que la especie se acostumbre y pueda pasar directamente por ahí, ¿no? Que lo use naturalmente. Entonces, son medidas de mitigación que se necesitan monitorear una vez implementadas y que eso en Uruguay es a tenerlo en cuenta porque todos los gobiernos quieren todo ya o dentro de sus 5 años y muchas veces el resultado no se ve ya, sino que se ve luego de los 5 años. Entonces, tenemos que también entender de que la medida de mitigación que vayamos a hacer no es que va a tener una efectividad pronta, sino que va a tener su periodo de adaptación y pueden ser 3, 4, 5, 6 o lo que sea, ¿no?
Estos son otros tipos de pasos de fauna que ven. Estos son pasos de fauna, por ejemplo, para anfibios, que son chicos. Muchas veces se usan ya alcantarillas que ya existen, o puentes, por ejemplo, que tenemos en Uruguay, tenemos un montón. Ahí para que vean diferentes medidas de pasos de fauna que se hacen, que muchos llevan un trabajo de restauración, como ven acá arriba en esta foto. Esto ven, un paso de fauna, cómo va avanzando la restauración, ¿no? Para hasta que llegue un momento que esto va a quedar prácticamente lo mismo que los dos ambientes que hay a los costados, permitiendo que ese corredor sea mucho más fácil de utilizar por la fauna, ¿no? Son puentes muy anchos. No es un puente tan angosto como se puede notar capaz que en la foto. Estos son otros tipos de pasos de fauna, para monos, por ejemplo. Este es uno particular que es para cangrejos, una especie amenazada de cangrejos, que hicieron este puente de fauna únicamente para esta especie. Porque en una época determinada pasan, como ven ahí en la foto, cientos de cangrejos y eran atropellados por los autos. Entonces hicieron esta adaptación únicamente para esta especie, que era de relevancia para ese país. Acá son puentes que se usan para monos, principalmente, o marsupiales, especies arbóreas. Y estas también se han adaptado, por ejemplo, también con la experiencia se han mejorado. Estos puentes, por ejemplo, antes no tenían, hay puentes que estaban, por ejemplo, estos de acá. La especie camina por acá arriba y muchas veces las rapaces aprendían a que el animal cuando estaba en el medio era mucho más fácil de atraparlo. Entonces algunos países que se encontraron con esa dificultad, lo que hicieron fue una jaula entera, cosa que el animal se pueda sentir seguro y poder pasarlo. Son distintas cosas que uno va, pero también con la cantidad de trabajos a nivel mundial que hay hecho, está bueno ya la experiencia vivida. Luego, los carteles, diferentes tipos de carteles que marcan sitios de cruce de fauna. Son los que tienen menor efectividad, ya que también, lo vemos en Uruguay, no es muy fácil respetar las señales de tránsito. Entonces son los que tienen menos efectividad, pero también sirven como medio de educación y de divulgación, haciéndole ver a la gente de que en esa zona hay fauna silvestre que está cruzando, ¿no? Que se pueda tener cuidado al momento de circular. Hay países que han analizado el hábito de cada especie, de las especies objetivo, y han generado diferentes grados de carteles con luces roja, amarilla y verde, por ejemplo. Entonces, en la noche donde cruzan, el aumento de probabilidad de mamíferos es mayor que crucen. Entonces, hay una alerta mucho mayor al cruce de fauna. Y de día, que la circulación no es tan grande, hay otro tipo de luz. Para que la gente únicamente no solo circule siempre a 60 km por hora, por ejemplo, sino que en la noche tenga más cuidado y durante el día se tenga otro grado de flexibilidad. Y también muchas veces los carteles vienen acompañados de sensores de velocidad, que atrás viene una multa que el ser humano muchas veces funciona cuando le tocan el bolsillo. Entonces, muchas veces los carteles que no funcionan y hay un sensor adelante, entonces cuando uno lo multa ya ve los carteles de otra manera. Como hablábamos, el tipo de medida de mitigación a implementar tiene que ser adecuado a las especies que nosotros queramos, ¿no? Si es una especie amenazada, si es arborícola, nocturna, cuál es el ambiente principal, su comportamiento, etc., ¿no? Como hablábamos, los pasos de fauna tienen un tiempo muy largo para que sean efectivos, lo que también lleva tiempo de monitoreo, que eso va de la mano con no solo el tiempo, sino el trabajo persona y el presupuesto que se genera para poder monitorearlo. Y que realmente, si nosotros hacemos una medida de mitigación y no se monitorea, no vamos realmente a saber si es efectiva o no. Y eso es fundamental. El monitoreo es fundamental para ver si esa medida funcionó, no funcionó, o cómo se puede mejorar para que sea cada vez más efectivo. Si nosotros no lo monitoreamos, no vamos a saber realmente si funciona o no funciona. Pasamos a Uruguay para ver más o menos en lo que se está acá. Acá en Uruguay, en 2015, surgió esta línea de investigación. Personas
ajenas a lo que es investigación y biología, se acercaron preocupadas porque veían un montón de animales atropellados, nos comentaron si había alguien que estaba haciendo algo, no había nadie. Entonces, a partir de ahí, COBIO Uruguay tomó la línea y comenzó a juntar información. Acá, para ver a rasgos generales la longitud en kilómetros y el porcentaje de las distintas categorías de caminería que tenemos, de infraestructuras viarias que tenemos acá en Uruguay, la que abunda más de la caminería departamental. Los corredores biológicos son la ruta 9, la ruta 8, que nos conectan con Argentina y Brasil. Y después tenemos diferentes categorías primaria, secundaria y terciaria según el uso que se le dé y el material con el que está hecho, ¿no? Acá ven, no se ve muy bien, pero ven que tenemos carreteras por todos lados en Uruguay. Únicamente viendo estas fotos sabemos que el efecto de la fragmentación es enorme, ¿no? Si ven en la región, en unas zonas hay unos parches más grandes, pero en unas zonas, como por ejemplo la ecorregión de las Sierras del Este, está altamente fragmentada. Ven parches muy pequeñitos, y acá donde yo les decía que la mayoría de los parches es de menos de 100 hectáreas. Solo las carreteras, a esto si le sumamos los usos de suelo, la fragmentación aún es mayor. En Uruguay, en el 97, la ONG Vida Silvestre hizo un trabajo en la Ruta 9, recorrió 130 kilómetros y registró la fauna atropellada, que fueron unos 1.800 mamíferos, en un año. Y después de ahí no se trabajó, no se abordó la temática nunca más, salvo en alguna cosa muy esporádica, pero nunca se tomó esta temática de manera continua, que es lo que se necesita para generar una información de base robusta. Recién en 2015, como les conté, después de 18 años, COBIO Uruguay, tras una demanda de la sociedad, tomó este tema y creó la línea de investigación de ecología de infraestructuras viarias y biodiversidad, ¿no? Y dentro de esto, nosotros lo que siempre buscamos, como les comenté dentro de la misión de COBIO, siempre buscamos integrar a la gente, a la sociedad, a la temática de conservación. Porque también una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo y entenderlo directamente en el campo, que es la manera que creemos nosotros que la gente va a poder comprender la importancia de la conservación de la biodiversidad. A nosotros nos ha pasado de que nos preguntan por qué es importante un zorrillo conservarlo o un zorro, que hay un montón, vivimos viendo atropellados y hay gente que se queja porque le come los corderos. Bueno, todas las especies tienen su función y la biodiversidad es parte estructural fundamental de los servicios de las funciones de los ecosistemas. Entonces, nosotros integrando a la gente a los trabajos y a la conservación, va a poder entenderlo y va a poder verlo con sus propios ojos, la importancia que tiene. Entonces, dentro de la línea de investigación, la ciencia ciudadana es fundamental. Esto no lo actualicé, mal yo, pero no varía mucho más. El mayor grupo afectado es mamíferos, seguido por aves y reptiles. A los anfibios se nos dificulta mucho más debido al tamaño que tienen, ya que si son atropellados muchas veces son prácticamente irreconocibles. Y los censos para anfibios se tienen que hacer, no es conveniente hacerlo en vehículos, sino haciéndolo en bicicleta o a patas para ir a una velocidad mucho más lenta y poder encontrarlos. Esto para que vean cómo se tiene la distribución a nivel nacional de los atropellos, tanto de los censos que ha hecho COBIO Uruguay, como de la gente de la sociedad, de la información de la sociedad, ¿no? Hoy en día más del 50% de la información es brindada por distintas personas a nivel nacional, por la sociedad. Esto para que vean las especies de mamíferos más afectadas. El zorrillo y los zorros son las especies que presentan mayor cantidad de atropellos. Hay algunos que dicen porque hay mayor abundancia de estas especies, es muy común verlos y hay un montón en Uruguay. En realidad no hay estudios poblacionales actuales de esto, no se conoce, del zorrillo se conoce de poco a nada. Las especies de zorro, hubo un trabajo más o menos que estimó, pero hace muchísimos años. Sin embargo, no sabemos si es porque hay una mayor abundancia real o por la pérdida de hábitat están siendo obligados a salir y a cruzarse con las carreteras. Con la densidad de carreteras que nosotros tenemos en Uruguay, es muy fácil que por pérdida de hábitat las especies se tengan que enfrentar sí o sí a las infraestructuras viarias, aumentando la probabilidad de atropello. Entonces son cosas que tenemos que empezar a estudiar y la mastozoología en Uruguay es bastante
ha avanzado, pero estamos muy lejos de conocer un montón sobre cada una de estas especies. El zorrillo creemos que tiene un comportamiento muy particular con el borde de la carretera. Y sabemos que, por lo que nos han comentado, muchas veces el zorrillo hace frente al vehículo, aumentando esa probabilidad de atropello. Entonces, bueno, hay distintos comportamientos que tenemos que comprender para poder mejorar la comprensión del impacto. Y bueno, después tenemos especies amenazadas, como les mostré en las fotos: el bagay, tamandúa, el gato pajonal, el coatí, el tatu de rabo molle. Se sumó ahora un coendú, que son especies que se conocen menos que el resto, que muchas de las otras especies de mamíferos, y presentan problemas de conservación a nivel nacional e internacional. Acá es la parte de aves. Son de los registros. Inicialmente nosotros comenzamos con mamíferos, por eso el número grande de mamíferos. Entonces la gente nos pasaba únicamente especies de mamíferos atropelladas, y después empezamos a divulgar la importancia de todos los vertebrados. Entonces ahí aumentó el registro de a poquito de aves, donde tenemos algunas especies, siendo la perdiz de las más afectadas. Las especies de aves, según el tamaño, eso se nos dificulta la identificación. Entonces tenemos un número alto de identificación. Esto a futuro, la idea es poder sumar trabajos, como ya lo ha hecho Clemente Estable, genéticos, para poder identificar y mejorar la identificación de las especies. Pero bueno, esto es un listado de las especies afectadas por las carreteras, de los registros que nos han pasado. Y bueno, después tenemos los reptiles, ¿no?, que son los menos, pero en realidad presentan un mayor impacto. Es que la gente nos pasó, esto prácticamente toda la sociedad, nos ha pasado poca información, pero sabemos que los reptiles tienen un alto impacto en las carreteras sobre estas poblaciones, debido justamente a que muchos buscan el calor del asfalto para calentarse. Por eso, por ejemplo, los lagartos veros son de las especies más afectadas hasta ahora. Hemos encontrado un yacaré atropellado. Y bueno, esas son algunas de las especies de reptiles que nos han registrado. Con todas las medidas con toda la información que hemos recabado, principalmente en el este, donde comenzamos a hacer trabajos mucho más fuertes debido a la logística, logramos identificar, por ejemplo, como ven acá, 3 sitios de alta mortandad. A partir del 2019 comenzamos a trabajar mucho con el Ministerio de Transporte, ya que es un ente clave para poder generar las medidas de mitigación. Nos abrieron las puertas muy rápidamente, se encontraron muy interesados en la temática, y logramos, en menos de un año, implementar las primeras medidas de mitigación a nivel nacional, que es esta cartelería, ¿no? En estos 3 tramos de mayor mortandad, estos son los sitios con mayor mortandad que hemos encontrado en estas zonas, implementamos 3 cartelerías de cruces de fauna, como pueden ver acá en la foto. Esta foto lo que hace es, en la noche, está hecho con un material que en la noche, cuando se ilumina, la nutria queda iluminada también, para que se pueda visualizar, ¿no? Entonces, de esta primera experiencia nosotros también hemos aprendido de que nos dimos cuenta que son tramos muy grandes, que tenemos que ser cada vez más específicos a encontrar sitios de mayor mortandad. ¿Por qué? Nos ha pasado en La Paloma, en este trayecto de Rocha a La Paloma, que, claro, son 2 grandes tramos. Entonces, a 60 kilómetros por hora, la gente no le pinta. Entonces, siendo tramos más cortos, aparte, uno de los problemas que tenemos es que teníamos un cartel al inicio del tramo y después al final. Y son 6 kilómetros, 7 kilómetros, en donde entre medio no había otra cartelería que te volviera a indicar de que estabas adentro de un paso de fauna. Entonces la gente se olvidaba y aumentaba la velocidad. Ahora lo que hicimos, el Ministerio de Transporte puso en la mitad, en otros tramos, dentro de ese tramo, nuevos carteles. Pero bueno, también es una manera de divulgar. Sabemos que son los menos efectivos. En verano, cuando se empezó a implementar, la caminera estuvo controlando estos sectores y agarrando con infracción. Y bueno, es parte de empezar a acostumbrarse que estas medidas se van a ir implementando a diferentes partes del país, aparte de otras. Esta es la más económica y es la que adoptó primeramente el Ministerio de Transporte. Y bueno, que tenemos que respetar, y va muy de la mano con lo que es la educación, ¿no?
entender el por qué ahí hay que bajar la velocidad y por qué la fauna cruza por esa zona y la importancia que tienen esas especies. Estos dos sectores coinciden con el límite del área protegida de la laguna de Rocha y coinciden con dos cursos de agua que abastecen a esa laguna, al igual que este tramo, ¿no? Que es el arroyo Rocha. En el 2018, sí, se creó a través de Picolet, que es una aplicación gratis de celular. Cargamos un proyecto que es Ecorutas, que permite a cualquier persona recabar información de animales atropellados a nivel nacional. De esa manera hemos recabado un montón de información que después es usada para analizar y poder generar medidas de mitigación. Hicimos un manual de usuario, se lo pueden encontrar en la página web, que explica el paso a paso cómo utilizar esta aplicación. La idea de esta aplicación es empezar a trabajar en generar una red nacional de monitoreo de fauna atropellada, en donde la ciencia ciudadana va a ser la base y la herramienta fundamental para poder implementarla. Ya hay muchas personas que nos están pasando información, cada vez más, y bueno, de esa manera hemos podido obtener registros en distintas partes del país, que también es dificultoso si no hacemos una red, ya que por tiempo, logística y presupuesto no podemos recorrer todas las carreteras que existen en Uruguay. Entonces crear esta red nos va a permitir llegar a lugares que nosotros no hemos ido y poder generar medidas de mitigación en distintas partes. Esto es para que vean, la información viene a una base de datos central, en donde se genera un mapa también, y esta tabla se descarga y se visualiza. ¿Ven? Esta es la cantidad de atropellos que hay acumulados. Si yo me hago un zoom, esto se va a ir distribuyendo a lo largo de toda la carretera. Y eso después lo analizamos para la línea de investigación. Hoy en día lo que estamos haciendo es, empezamos a monitorear las medidas de mitigación. Justo se nos vino todo el tema de la emergencia sanitaria, que hubiese sido también muy interesante ver cómo la fauna se adaptaba a la poca circulación existente durante la emergencia sanitaria, pero no lo pudimos hacer porque no podíamos salir por ningún lado. Y ahora empezamos, una vez que se aflojó la emergencia, empezamos a monitorear los carteles, ¿no? También empezamos a monitorear puentes, a ver cómo son usados por la fauna. Los puentes que hemos visto, muchos no son cubiertos únicamente por el agua, y entonces hemos visto rastros que cruzan, que nos indican que hay fauna que está cruzando por debajo del puente y que no la hemos visto atropellada. Entonces queremos ver, una de las cosas que apuntamos a Uruguay, ya que los pasos de fauna son extremadamente caros, analizar los puentes y ver cómo la fauna los utiliza y poder adaptar esos puentes a pasos de fauna. Tenemos un montón de puentes, ya que Uruguay tiene un montón de cursos de agua. Bueno, ¿dónde los utiliza la fauna? ¿Cómo los utiliza? Y a partir de ahí poder adaptar esos mismos puentes a pasos de fauna, ¿no? Y poder permitir, por ejemplo, la conectividad. Eso es algo que con el Ministerio de Transporte el año pasado estuvimos viendo que era bastante factible, económicamente, también para ellos. Entonces empezamos a trabajar en ese monitoreo de puentes con cámaras trampa que colocamos en los puentes, y también colocamos a determinadas distancias de la infraestructura viaria para ver cómo varía la riqueza y el movimiento de las especies, principalmente de mamíferos, a lo largo de ese ecosistema. Si, por ejemplo, a 200 metros encontramos una mayor riqueza y una mayor diversidad de especies de mamíferos en comparación con la que encontramos cercana al puente, ahí estamos sabiendo, nos estamos acercando a un efecto barrera, y cuáles son esas especies de mamíferos que no se están acercando a la carretera. ¿Sí? Y ahí podemos encontrar distancias óptimas de pérdida de hábitat para ciertas especies. Y a partir de ahí poder generar medidas de mitigación y poder mejorar la conectividad ecológica, mejorar las condiciones de hábitat para que esas especies puedan utilizar ese corredor y poder pasar de manera cómoda. También pasa mucho, algo que nos pasó en la última salida, que fue el mes pasado. Llovió muchísimo y ahí el régimen del caudal de los cursos de agua aumentó. Y ahí vimos un aumento de atropello. Entonces estamos queriendo evaluar también cómo esas especies se mueven en base al régimen de inundación de los cursos de agua o no, para poder empezar a entender cómo adaptar las medidas de mitigación. Empezamos también a trabajar en conjunto con el Clemente Estable y con el apoyo del CUBRE de Rocha
en el impacto de las carreteras sobre los ecosistemas acuáticos, en lo que es calidad de agua, tanto en la parte química como en la parte de fauna. Entonces ahí se está empezando a trabajar con estos temas para también no solo quedarnos en el atropello, sino pasar a otro tema de calidad de agua. Y bueno, y siempre estamos constantemente tratando de mejorar y trabajar el fortalecimiento de lo que es la red de monitoreo de fauna atropellada. Esto es lo que empezamos a hacer en 2020, ahora cuando se terminó la emergencia sanitaria. Las perspectivas siempre es fortalecer el trabajo con el Ministerio de Transporte. A nosotros justo nos pasó de que el año pasado el director de Vialidad cambió el gobierno y se fue el director de Vialidad y hay otro. Entonces tenemos que volver a retomar la comunicación con ellos. O sea, por suerte el equipo de trabajo que existía en el periodo pasado se mantiene, entonces, y ellos están muy prendidos con la temática y muy interesados, entonces eso creemos que va a ser mucho más fácil el acercamiento al nuevo director de Vialidad, que no lo hemos hecho porque hace poco renunció el que estaba. Entonces, y con la Dinama también, ya que forma parte de lo que debería formar parte de lo que es las estrategias de conservación de biodiversidad. En Uruguay, las estrategias de conservación de biodiversidad, no solo a nivel gubernamental, sino a nivel de investigación, las carreteras nunca fueron nombradas, no se han nombrado como grandes temas de impacto. Entonces, tenemos que empezar a meter ese tema porque son temas relevantes y que a nivel mundial está cada vez teniendo más relevancia. Trabajar con las empresas, tanto de los peajes como la Corporación Vial del Uruguay, como las empresas constructoras que mantienen las carreteras, empezar a trabajar en conjunto con ellos y poder empezar a monitorear en las 3 etapas de la carretera. Empezar a poner el tema, existen algunas cosas escritas, pero fortalecer la temática de infraestructuras viarias en las evaluaciones de impacto ambiental relacionadas a carreteras. Empezamos a trabajar, actualmente se está haciendo un trabajo con gente de Brasil en cómo va a afectar la vía férrea de UPM con los datos de atropello que tenemos ya de la Ruta 5. Entonces estamos trabajando en dónde deberían de generarse pasos de fauna y medidas de mitigación. Y bueno, como siempre, fortalecer lo que es la red de monitoreo. Eso es todo.